Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Queridos hermanos y hermanas y amigos, en esta hermosa mañana les damos la bienvenida a la sesión matutina del domingo de la Conferencia General Semianual número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en esta hermosa mañana de otoño. Expresamos nuestro amor al presidente Thomas S. Monson, quien está en su hogar esta mañana. Era el de Robert D. Hales, quien no pudo acompañarnos en las sesiones de la conferencia, también está en nuestras oraciones. Extendemos nuestro saludo y mejores deseos a aquellos de ustedes que están siguiendo la transmisión de esta reunión en todo el mundo mediante radio, televisión, internet o vía satélite. Reconocemos a las autoridades y a los oficiales generales que están aquí esta mañana. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón, bajo la dirección de Mac Wilberg, con Andrew Answorth y Clay Christiansen al órgano. El coro dio comienzo a esta reunión con el himno Alabado sea el Señor Todopoderoso, y ahora cantará Santos Avanzad. Luego el elder Michael T. Rainwood, de los 70, ofrecerá la primera oración. Faith
Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, we gather this morning as nos reunimos esta mañana como santos eternal life, que desean la vida eterna y te damos gracias brightness of hope that can be por esta maravillosa esperanza que encontramos en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Father, not only to sing Deseamos, Padre, no solamente alabarte a ti, sino también a tu Hijo. Holy Spirit to be with us. También deseamos que una porción de tu Espíritu nos acompañe, Strength and faith in thee. que nuestra fe se fortalezca en ti y en tu amado Hijo, y que podamos usar esa fe fortalecida para fortalecer a las familias, a las comunidades y al mundo. Rogamos tus bendiciones y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora el coro nos complacerá con el tema Considerad los lirios. Después del coro tendremos el placer de escuchar a la hermana Jean B. Bingham, presidenta general de la Sociedad de Socorro. A ella le seguirá el elder Donald L. Hallstrom, de los 70. Después de sus palabras, el coro cantará La luz de la verdad, seguido por el elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles.
Hermanos y hermanas, es un gozo estar con ustedes. Y es lo que quiero hablar con ustedes esta mañana, tener una plenitud de gozo. En un reciente titular decía, los desastres estremecen la nación y el mundo, desde huracanes e inundaciones a olas de calor y sequías, desde incendios forestales y terremotos a guerras y enfermedades devastadoras. Parece que toda la tierra está en conmoción. Millones de personas han quedado desplazadas y muchas vidas se han visto interrumpidas por esos desafíos. La contención en las familias y en las comunidades, así como las luchas con el temor, la duda y las expectativas frustradas, también nos dejan desconcertados. Puede ser difícil sentir el gozo que Ley enseñó que es el propósito de la vida. En ocasiones todos hemos preguntado, ¿dónde hallo el solaz? ¿Dónde el alivio? Nos preguntamos, ¿cómo puedo encontrar gozo a pesar de las dificultades de la vida terrenal? La respuesta puede parecer demasiado simple, pero ha demostrado ser cierta desde los días de Adán. El gozo duradero se encuentra al centrarse en nuestro Salvador y vivir el Evangelio tal como Él lo demostró y enseñó. Cuanto más aprendamos de Jesucristo, tengamos fe en Él y lo emulemos, más llegaremos a entender que Él es la fuente de toda sanidad, paz y progreso eterno. Él invita a cada uno a venir a Él, una invitación que el presidente Henry B. Eyring ha calificado como la invitación más importante que cualquier persona puede aceptar. ¿Cómo venimos a Él? El pasado abril, el presidente Russell M. Nelson y el elder M. Russell Ballard nos animaron a estudiar el Cristo viviente como parte del aprendizaje acerca del Salvador. Muchos han aceptado el reto y han sido bendecidos. Hace poco, una querida amiga dio a cada uno de sus hijos copias del documento con imágenes del Evangelio para ilustrar cada frase. Los animó para que ayudaran a los nietos de ella a entenderlo y a memorizarlo. Un tiempo después, mi amiga compartió un video de su nieta de 6 años, Leina, que con entusiasmo y elegancia recitó su versión memorizada. Me di cuenta de que si una pequeña de 6 años lo podía hacer, yo también puedo. Al estudiar la vida y las enseñanzas de Jesucristo con más atención, y he aprendido de memoria el Cristo viviente, han aumentado mi gratitud y mi amor por nuestro Salvador. En cada frase de ese documento se halla un sermón y ha aumentado mi comprensión de los papeles divinos y la misión terrenal de Él. Lo que he aprendido y sentido durante este periodo de estudio confirma que Jesús de verdad es la luz, la vida y la esperanza del mundo. Las escrituras antiguas y las palabras de los profetas de los últimos días, escritas o habladas, testifican que su camino es el sendero que lleva a la felicidad en esta vida y a la vida eterna en el mundo venidero. Conforme estudien la vida y las enseñanzas de Cristo, de muchas maneras, su fe en Él aumentará. Llegarán a saber que Él los ama y los entiende perfectamente. En sus 33 años en la vida terrenal, Él sufrió rechazo, persecución, hambre corporal, sed y fatiga, soledad, abuso verbal y físico, y finalmente una muerte atroz en manos de hombres pecadores. En el jardín de Getsemaní y en la cruz del Calvario, sintió
todos nuestros dolores, aflicciones, tentaciones, enfermedades y debilidades. No importa lo que hayamos sufrido, Él es la fuente de sanidad. Los que han experimentado cualquier forma de abuso, pérdida devastadora, enfermedad crónica o aflicción discapacitante, acusaciones falsas, persecución cruel o daño espiritual por el pecado o los malentendidos, todas esas cosas las puede sanar el Redentor del mundo. Sin embargo, Él no entrará sin invitación. Debemos venir a Él y permitirle efectuar sus milagros. Un hermoso día primaveral dejé la puerta abierta para disfrutar el aire fresco. Un pequeño pájaro entró por la puerta y luego se dio cuenta de que no era donde quería estar. Voló desesperado alrededor de la habitación, yendo hacia el cristal para tratar de escapar. Traté de guiarlo con cuidado hacia la puerta abierta, pero estaba asustado y se alejaba rápidamente. Por fin se posó encima de las cortinas, exhausto y desconcertado. Tomé una escoba y poco a poco extendí el extremo de la cerda hasta donde el pájaro nervioso se encaramó. Mientras sostenía la escoba junto a sus patas, él se posó vacilante sobre las cerdas. Muy despacio, caminé hacia la puerta abierta, sosteniendo la escoba lo más firme posible. Tan pronto como llegamos a la puerta abierta, el pájaro rápidamente voló hacia la libertad. Al igual que ese pájaro, a veces tenemos miedo de confiar porque no comprendemos el amor y el deseo absolutos que Dios tiene de ayudarnos. Sin embargo, al estudiar el plan de nuestro Padre Celestial y la misión de Jesucristo, entendemos que el único objetivo de ellos es nuestra felicidad y progreso eternos. A ellos les complace cuando pedimos, buscamos y llamamos. Cuando ejercemos fe, somos receptivos a sus respuestas. Nos libramos de las limitaciones de nuestros malentendidos y se nos puede mostrar el camino a seguir. Jesucristo es también la fuente de paz. Él nos invita a apoyarnos en su amplio brazo y promete la paz que sobrepasa todo entendimiento. Un sentimiento que se recibe cuando su Espíritu habla paz a nuestras almas, sin importar los retos que nos rodeen. Ya se trate de luchas personales, problemas familiares o crisis, recibiremos paz a medida que confiemos en el Hijo de Dios, que tiene el poder para calmar las almas. Yesana Povinsky, uno de los miembros de Karlovac, Croacia, se apoyó en El Salvador cuando su esposo y sus padres murieron en un periodo de 6 meses el año pasado. Afligida, pero con un testimonio de que las familias son eternas, utilizó todos sus ahorros para viajar al templo de Suiza, donde fue sellada a sus padres y a su esposo. Comentó que esos días en el templo fueron un punto culminante en su vida. Debido a su firme testimonio de Jesucristo y su expiación, ha sentido paz y ha experimentado sanidad, que también ha sido una fuerza para los que la rodean. La fe en Jesucristo, como dijo el presidente Eyring, he estado agradecido por las muchas bendiciones en que el Señor me ha visitado con el Consolador. Sin embargo, nuestro Padre Celestial no se preocupa solo de nuestro consuelo, sino aún más de nuestro progreso. Debido a la expiación de Jesucristo, que incluye los dones de redención y redención, podemos arrepentirnos, cambiar y progresar eternamente. Debido al poder que Él nos da al ser obedientes, somos capaces de llegar a ser más de lo que podríamos serlo por nosotros mismos. No podemos entender completamente cómo, pero cada uno de nosotros que haya sentido un aumento en la fe en Cristo también ha recibido una mayor comprensión de nuestra identidad divina y su propósito, llevándonos a tomar decisiones que sean compatibles con ese conocimiento. A pesar de un mundo que intentará derribarnos al nivel de animales, el saber que Dios es nuestro Padre nos asegura que tenemos potencial divino y promesa real. A pesar de un mundo que nos dice que esta vida es un callejón sin salida, saber que el Hijo unigénito de Dios ha hecho posible que seamos redimidos y resucitados nos da esperanza para el progreso eterno. Al aprender más acerca de Jesucristo, desarrollamos mayor fe en Él y naturalmente queremos seguir su ejemplo.
Guardar sus mandamientos se convierte en nuestro mayor deseo. Nuestros corazones anhelan aliviar el sufrimiento de los demás y queremos que experimenten la paz y la felicidad que hemos encontrado. ¿Por qué el tratar de hacer lo que Él hizo es tan potente? Porque cuando ponemos nuestra fe en acción, el Espíritu Santo da testimonio de la verdad eterna. Jesús instruye a sus discípulos a guardar sus mandamientos porque Él sabe que si seguimos su ejemplo, comenzaremos a sentir gozo y al seguir en su camino, llegaremos a una plenitud de gozo. Él explicó: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. ¿Están nuestros testimonios edificados sobre el fundamento de Jesucristo y su Evangelio? Cuando las tormentas de la vida pesan sobre nosotros, ¿buscamos con pánico un libro de instrucciones o un mensaje para pedir ayuda? Dedicar tiempo a edificar y fortalecer nuestro conocimiento y testimonio de Jesucristo rendirá ricos dividendos en épocas de prueba y adversidad. La lectura de las Escrituras y meditar en las palabras de los profetas, participar en la oración personal y sincera, participar de la Santa Cena cada semana, prestar servicio como lo haría el Salvador, cada una de esas amplias actividades se convierten en el cimiento de una vida de gozo. ¿Qué les trae gozo? ¿Ver a sus seres queridos al final de un largo día? ¿La satisfacción de un trabajo bien hecho? ¿La luz en los ojos de alguien cuando comparten su carga? ¿Las palabras de un himno que les llega al corazón? ¿El apretón de manos de un amigo cercano? Dediquen un momento en privado a reflexionar sobre sus bendiciones y luego busquen maneras de compartirlas. Al tender una mano para servir y edificar a sus hermanos en su vecindario o por todo este mundo que está en tanta conmoción, sentirán mayor paz y sanidad e incluso progreso. Vengan a Él. Testifico que al centrar su vida en Jesucristo, encontrarán gozo en sus circunstancias, cualesquiera que sean. En verdad, nuestro Señor es la respuesta. Hagamos y dediquemos tiempo para llegar a conocer a Jesucristo mediante el estudio diligente, al desarrollar mayor fe en Él y al esforzarnos por llegar a ser cada vez más semejantes a Él. Al hacerlo, también nos inclinaremos a decir, como Lainey, gracias sean dadas a Dios por la dádiva incomparable de su Hijo Divino, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Hace un año, durante una asignación en el estado de California, fui con un presidente de estaca a visitar a Clark y a Holly Fales y a su familia en su casa. Me contaron que hacía poco habían recibido un milagro. Al llegar, Clark tuvo dificultades para ponerse de pie y saludarnos, ya que tenía aparatos ortopédicos en la espalda, el cuello y los brazos. Hacía solo 2 meses, Clark y su hijo Ty y unos 30 hombres jóvenes y líderes emprendieron una actividad de aventura extrema al ir de excursión a la cima del monte Shasta, que está a 4.322 metros, uno de los picos más elevados de California. Al segundo día de la rigurosa caminata, la mayoría de los alpinistas alcanzó la cima, un logro emocionante que fue posible gracias a meses de preparación. Ese día, una de las primeras personas que llegó a la cima fue Clark. Luego de un ligero descanso cerca del borde de la cumbre, se puso de pie y empezó a caminar. Al hacerlo, tropezó y cayó de espaldas por el borde de un acantilado, sufriendo una caída libre de 12 metros y luego una voltereta fuera de control por la gélida ladera, otros 91 metros. Sorprendentemente, Clark sobrevivió, pero estaba gravemente herido y no podía moverse. Los milagros que Clark experimentó durante ese suceso traumático estaban solo por comenzar. Dio la casualidad de que algunas de las personas que lo encontraron era de un grupo de excursionistas, guías de rescate en montaña y profesionales médicos de urgencias. De inmediato atendieron el estado de choque de Clark y proporcionaron al equipo para mantenerlo abrigado. Además, dio la casualidad de que ese grupo estuviera probando un nuevo dispositivo de comunicación y solicitara ayuda de urgencia desde una zona donde los celulares no podían recibir señal. De inmediato después, desde un lugar a 1 hora de distancia, se envió un pequeño helicóptero al monte Shasta.
Después de 2 intentos peligrosos pero infructuosos por aterrizar a una altitud que sobrepasaba los límites de la aeronave y de luchar por condiciones de viento, el piloto comenzó un tercer y último intento. Mientras el helicóptero se acercaba desde un ángulo diferente, dio la casualidad de que los vientos cambiaran y el avión aterrizara solo el tiempo suficiente para que el grupo metiera a Clark rápida y penosamente detrás del asiento del piloto. Cuando Clark fue evaluado en una unidad de traumatología, las pruebas revelaron que había sufrido múltiples fracturas en el cuello, la espalda, las costillas y muñecas, que tenía un pulmón perforado y una multitud de cortes y escoriaciones. Dio la casualidad de que un renombrado neurocirujano traumatólogo estuviera de turno ese día. Él está en ese hospital solo unas cuantas veces al año. Ese médico más tarde declaró que nunca había visto a nadie sufrir tantos daños en la médula espinal y en las arterias carótidas y sobrevivir. No solo se esperaba que Clark viviera, sino que volviera a recuperar toda su movilidad. El cirujano, describiéndose a sí mismo como agnóstico, dijo que el caso de Clark iba en contra de todo su saber científico sobre lesiones neurológicas y solo se podría describir como un milagro. Cuando Clark y Holly terminaron de contar ese intenso relato, me fue difícil hablar. No fue solo debido a los milagros obvios, sino debido a un milagro mayor. Tuve una profunda impresión, un testimonio espiritual, de que Holly y cada uno de los 5 hermosos hijos que estaban sentados en la sala alrededor de sus padres tenían tal fe que podían haber aceptado cualesquiera hubiese sido el resultado aquel día y aún así habrían prosperado espiritualmente. Clark y Holly y sus 2 hijos mayores, Ty y Porter, están con nosotros hoy en el centro de conferencias. Al reflexionar sobre la experiencia de la familia Fales, he pensado mucho en las circunstancias de tantas otras personas. ¿Qué hay de los innumerables santos de los últimos días llenos de fe, que han recibido una bendición del sacerdocio, que oran incesantemente, que guardan los convenios y que están llenos de esperanza, pero cuyo milagro nunca llega? Al menos en la forma en que entienden un milagro. Al menos en la forma en que otras personas parecen recibir milagros. ¿Qué hay de aquellos que sufren aflicciones profundas física, mental y emocionalmente durante años, décadas o durante toda su vida mortal? ¿Qué hay de aquellos que mueren a una tierna edad? Hace solo 2 meses, 2 matrimonios que tenían recomendación para el templo, junto con 3 hijos misioneros de tiempo completo y otros 5 hijos entre ellos, despegaron en un pequeño avión para realizar un vuelo corto. Estoy seguro de que oraron por seguridad antes del vuelo y oraron fervientemente cuando su avión tuvo serios problemas mecánicos antes de estrellarse. Ninguno sobrevivió. ¿Qué hay de ellos? ¿Tienen razón las buenas personas y sus seres queridos en formular la pregunta que planteó Mormón? ¿Ha cesado el día de los milagros? Mi limitado conocimiento no puede explicar por qué a veces hay intervención divina y otras veces no la hay. Pero tal vez nos falta una comprensión de lo que constituye un milagro. A menudo describimos un milagro como el ser sanado sin una plena explicación de la ciencia médica o como el evitar un peligro catastrófico al prestar atención a un claro susurro. Sin embargo, definir un milagro como un suceso benéfico que se produce mediante poder divino que los mortales no comprenden, brinda una perspectiva más amplia en los asuntos de naturaleza más eterna. La definición también nos permite contemplar la función esencial de la fe al recibir un milagro. Moroni enseñó, y en ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros sino hasta después de su fe. Amón proclamó, así Dios ha dispuesto un medio para que el hombre por la fe pueda efectuar grandes milagros. El Señor reveló a José Smith, porque yo soy Dios y mostraré milagros a todos los que crean en mi nombre.
El rey Nabucodonosor ordenó a Sadrach, Mesach y Abednego que adoraran la estatua de oro que él había levantado como un dios con la amenaza, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Luego los provocó diciendo, ¿y qué dios será el que os libre de mis manos? Esos 3 devotos discípulos dijeron, si es así, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Ellos tenían confianza plena de que Dios podía salvarlos, y si no, tenían fe absoluta en su plan. Asimismo, en una ocasión, el elder David A. Bednar le preguntó a un joven que había solicitado una bendición del sacerdocio, si es la voluntad de nuestro Padre Celestial que en tu juventud seas trasladado por la muerte al mundo de los espíritus para continuar tu ministerio, ¿tienes la fe para someterte a su voluntad y no ser sanado? ¿Tenemos la fe para no ser sanados de nuestras aflicciones terrenales, para que podamos ser sanados eternamente? Una pregunta crítica a considerar es, ¿dónde ponemos nuestra fe? ¿Está nuestra fe centrada en simplemente querer ser aliviados del dolor y del sufrimiento? ¿O está firmemente centrada en Dios, el Padre, y en su santo plan? ¿En Jesucristo y en su expiación? La fe en el Padre y en el Hijo nos permite entender y aceptar su voluntad mientras nos preparamos para la eternidad. Hoy les testifico de los milagros. Ser hijo de Dios es un milagro. Recibir un cuerpo a su imagen y semejanza es un milagro. El don de un Salvador es un milagro. La expiación de Jesucristo es un milagro. La posibilidad de la vida eterna es un milagro. Aunque es bueno orar y trabajar por la protección física y la sanación durante nuestra existencia mortal, nuestra atención suprema debe centrarse en los milagros espirituales que están al alcance de todos los hijos de Dios. Sin importar nuestra identidad étnica, sin importar nuestra nacionalidad, a pesar de lo que hayamos hecho, si nos arrepentimos, sin tener en cuenta lo que se nos haya hecho, a todos se nos concede el mismo derecho a esos milagros. Estamos viviendo un milagro y tenemos más milagros por delante. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Uno de los grandes retos que cada uno de nosotros afronta a diario es no dejar que los afanes de este mundo dominen tanto nuestro tiempo y energía al punto que descuidemos las cosas eternas que más importan. Se nos puede desviar con demasiada facilidad de recordar y centrarnos en las prioridades espirituales esenciales debido a nuestras muchas responsabilidades y ocupadas agendas. A veces, hermanos y hermanas, tratamos de correr tan rápido que olvidamos hacia dónde vamos y por qué corremos. El apóstol Pedro nos recuerda que a los discípulos de Jesucristo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por medio de su gloria y virtud, por conducto de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Mi mensaje recalca la importancia de las preciosas y grandísimas promesas que Pedro describe como verdaderos recordatorios de dónde vamos en nuestro viaje terrenal y por qué. Además, trataré las respectivas funciones que cumplen el día de reposo, el Santo Templo y nuestro hogar para ayudarnos a recordar esas importantes promesas espirituales. Ruego fervientemente que el Espíritu Santo nos instruya a cada uno de nosotros al considerar juntos estas importantes verdades. El gran plan de felicidad de nuestro Padre Celestial incluye la doctrina, las ordenanzas y las preciosas y grandísimas promesas de las que podemos llegar a ser partícipes en la naturaleza divina del plan. Su plan define nuestra identidad eterna y la senda a seguir para aprender, cambiar, crecer y, por último, morar con Él para siempre. Según se explica en La Familia, una proclamación para el mundo, todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija procreado en espíritu por padres celestiales, y también como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. En el mundo premortal, hijos e hijas procreados como espíritus conocieron a Dios y lo adoraron como su Padre eterno y aceptaron su plan por medio del cual sus hijos podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal para progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. Dios promete a sus hijos que, si siguen sus preceptos y el ejemplo de su Hijo amado, si guardan los mandamientos y perseveran con fe hasta el fin, entonces, en virtud de la redención del Salvador, tendrán la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. La vida eterna es la preciosa y grandísima promesa suprema. Comprendemos más plenamente las preciosas y grandísimas promesas y empezamos a ser partícipes de la naturaleza divina al responder de modo afirmativo al llamado del Señor a la gloria y a la virtud. Tal como Pedro lo describió, dicho llamado se cumple al esforzarnos por huir de la corrupción del mundo. Conforme seguimos adelante sumisamente y con fe en el Salvador, entonces, gracias a su expiación y mediante el poder del Espíritu Santo, un potente cambio tiene lugar en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición de obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Nacemos otra vez, nacemos de Dios, somos cambiados de nuestro estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo general, un cambio tan exhaustivo en nuestra naturaleza no ocurre de forma rápida ni de una vez. Al igual que el Salvador, nosotros tampoco recibimos de la plenitud al principio, mas recibimos gracia sobre gracia. Pues he aquí, así dice el Señor Dios, daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí.
y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría. Las ordenanzas del sacerdocio y los convenios sagrados son esenciales en ese proceso continuo de renacimiento espiritual. También son los medios que Dios ha dispuesto por los cuales recibimos sus preciosas y grandísimas promesas. Las ordenanzas que se reciben de forma digna y se recuerdan de forma continua abren los canales celestiales a través de los cuales el poder de la divinidad puede fluir a nuestra vida. Los convenios que se honran con firmeza y se recuerdan siempre brindan un propósito y la certeza de las bendiciones, tanto en la vida terrenal como en la eternidad. Por ejemplo, Dios nos promete, según nuestra fidelidad, la compañía constante del tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo, que mediante la expiación de Jesucristo podemos recibir y retener siempre la remisión de nuestros pecados, que podemos recibir la paz en este mundo, que el Salvador ha quebrantado las ligaduras de la muerte y logrado la victoria sobre el sepulcro, y que las familias pueden estar juntas por esta vida y por toda la eternidad. Por cierto que todas las preciosas y grandísimas promesas que el Padre Celestial ofrece a sus hijos no pueden calcularse ni describirse por completo. Sin embargo, incluso la lista parcial de las bendiciones prometidas que acabo de exponer debería darnos asombro y hacer que nos postráramos y adoráramos al Padre en el nombre de Jesucristo. El presidente Lorenzo Snow advirtió: somos demasiado propensos a olvidar el gran objetivo de la vida, el motivo por el que nuestro Padre Celestial nos envía aquí a vestirnos de mortalidad, así como el santo llamamiento al cual hemos sido llamados. Y por consiguiente, en lugar de elevarnos por encima de las cosas pequeñas y transitorias, a menudo nos permitimos descender al nivel del mundo sin obtener provecho de la ayuda divina que Dios ha instituido, la cual es la única que puede facultarnos para vencer esas transitorias. El día de reposo y el Santo Templo son dos fuentes específicas de la ayuda divina que Dios ha instituido para elevarnos por encima del nivel y la corrupción del mundo. Inicialmente podríamos pensar que los propósitos principales de santificar el día de reposo y de asistir al templo están relacionados, pero son diferentes. No obstante, yo creo que esos dos propósitos son exactamente los mismos y actúan juntos para fortalecernos espiritualmente en lo personal y en nuestro hogar. Tras crear todas las cosas, Dios reposó el séptimo día y mandó que un día de cada semana fuese un momento de descanso para ayudar a las personas a recordarlo a Él. El día de reposo es tiempo de Dios, un tiempo sagrado, específicamente apartado para adorarlo y para recibir y recordar sus preciosas y grandísimas promesas. En esta dispensación el Señor ha mandado para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo. Irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Porque en verdad, este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. En el día de reposo, por tanto, adoramos al Padre en el nombre del Hijo, al participar de las ordenanzas y al aprender sobre los convenios, recibirlos, recordarlos y renovarlos. En su día santo, nuestros pensamientos, acciones y conductas son señales que damos a Dios e indicadores de nuestro amor por Él. Otro propósito más del día de reposo es elevar nuestra visión de las cosas del mundo a las bendiciones de la eternidad. Durante ese tiempo sagrado, apartados de muchas de las ajetreadas rutinas cotidianas, podemos recibir y recordar las preciosas y grandísimas promesas mediante las que llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. El Señor siempre ha mandado a su pueblo edificar templos, lugares santos en los cuales los miembros dignos efectúan sagradas ceremonias.
De todos los lugares de adoración, los templos son los más santos. Y estas ordenanzas se hacen en favor de ellos y por personas fallecidas. Un templo es literalmente la casa de Jehová. Un espacio sagrado que se ha apartado de forma específica para adorar a Dios y para recibir y recordar sus preciosas y grandísimas promesas. El Señor ha mandado en esta dispensación: organizaos, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. El objetivo principal de la adoración en el templo es participar de las ordenanzas y aprender sobre los convenios, recibirlos, recordarlos y renovarlos. En el templo pensamos, actuamos y nos vestimos de manera diferente que en otros lugares que frecuentamos. Uno de los principales propósitos del templo es elevar nuestra visión de las cosas del mundo a las bendiciones de la eternidad. Apartados durante un breve tiempo de los entornos del mundo con los que estamos familiarizados, podemos recibir y recordar las preciosas y grandísimas promesas mediante las que llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina a fin de acudir a Dios para que vivamos. Tengan en cuenta, hermanos y hermanas, que el día de reposo y el templo son un tiempo sagrado y un espacio sagrado, respectivamente, que se han apartado de forma específica para adorar a Dios y a fin de recibir y recordar las preciosas y grandísimas promesas de Él a sus hijos. Según lo ha instituido Dios, los propósitos principales de esas dos divinas fuentes de ayuda son exactamente los mismos: centrar potente y repetidamente nuestra atención en nuestro Padre Celestial, en su Hijo unigénito, en el Espíritu Santo y en las promesas relacionadas con las ordenanzas y los convenios del Evangelio restaurado del Salvador. Es importante agregar que un hogar debe ser la máxima combinación de tiempo y espacio en los que las personas y las familias recuerden las preciosas y grandísimas promesas de Dios de modo más eficaz. Salir del hogar los domingos para pasar tiempo en las reuniones dominicales y entrar en el sagrado recinto de un templo es crucial, pero insuficiente. Solo cuando llevamos con nosotros el espíritu y la fortaleza procedentes de esas actividades santas a nuestro hogar, podemos mantener nuestra atención centrada en los grandes propósitos de la vida terrenal y vencer la corrupción que hay en el mundo. Las experiencias que tengamos en el día de reposo y en el templo deben ser catalizadores espirituales que llenen a las personas, a las familias y al hogar con recordatorios continuos de las lecciones aprendidas, la presencia y el poder del Espíritu Santo, una conversión constante y creciente al Señor Jesucristo y un fulgor perfecto de esperanza en las promesas eternas de Dios. El día de reposo y el templo pueden ayudarnos a establecer en nuestro hogar un cambio más excelente, al reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, aún en Él. Lo que hacemos en nuestros hogares con su tiempo sagrado y con lo que aprendemos en su espacio sagrado es fundamental para llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. La rutina y los asuntos cotidianos de la vida terrenal pueden saturarnos con facilidad. Dormir, comer, vestirnos, trabajar, jugar, hacer ejercicio y muchas otras actividades habituales son necesarias e importantes. No obstante, en definitiva, lo que llegamos a hacer es el resultado de nuestro conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de nuestra disposición a aprender de ellos. No es simplemente la suma total de nuestras actividades diarias durante el curso de una vida. El Evangelio es mucho más que una rutinaria lista de verificación de diferentes tareas a efectuar. Más bien, es un magnífico tapiz de verdades
bien coordinado y entrelazado, diseñado para ayudarnos a llegar a ser como nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo, incluso partícipes de la naturaleza divina. Ciertamente quedamos cegados con las preocupaciones, inquietudes y descuidos del mundo cuando ellos eclipsan esa suprema realidad espiritual. Conforme seamos prudentes e invitemos al Santo Espíritu a ser nuestro guía, les prometo que el Señor nos enseñará lo que es verdadero. Él testifica de Jesús, y nos guía en santidad a medida que nos esforzamos por cumplir con nuestro destino eterno y llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Les doy mi testimonio de que las preciosas y grandísimas promesas pertenecientes a nuestras ordenanzas y nuestros convenios son infalibles. El Señor ha declarado: os doy instrucciones en cuanto a la manera de conduciros delante de mí, a fin de que se torne para vuestra salvación. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Testifico que nuestro Padre Celestial vive y que es el autor del plan de salvación. Jesucristo es su Hijo unigénito, nuestro Salvador y Redentor. Él vive. Y testifico que el plan y las promesas del Padre, la explicación del Salvador y la compañía del Espíritu Santo hacen posible la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. De ello testifico en el nombre sagrado del Señor Jesucristo. Amén. Brothers and sisters, we will now join the choir in singing. Ahora la congregación se unirá al coro para entonar glorias, cantad a Dios. Después escucharemos al obispo W. Christopher Waddell del Obispado Presidente. Le seguirá el elder W. Craig Swick, quien fue relevado de los 70 ayer en la tarde. Luego de las palabras del elder Swick, el coro cantará: Ama el pastor las ovejas. Esta es la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Praise
In the spring of 1998, En la primavera de 1998, Carol y yo combinamos un viaje de negocios a Hawái con unas vacaciones familiares y llevar a nuestros 4 hijos a mi suegra, quien acababa de enviudar. La noche anterior a nuestro viaje, nuestro hijo de 4 meses, Jonathan, se le diagnosticó una infección en ambos oídos y se nos dijo que no podría viajar por 3 o 4 días. Se tomó la decisión de que Carol se quedaría en casa con nuestro hijo, mientras que yo haría el viaje con el resto de la familia. Mi primera indicación de que ese no era el viaje que yo había imaginado ocurrió poco después de nuestra llegada. Mientras caminábamos por un sendero iluminado por la luna y bordeado de palmeras con una vista al océano, me volví para comentar sobre la belleza de la isla, y en ese momento romántico, en lugar de ver a Carol, me encontré mirando a los ojos de mi suegra, a quien, por cierto, le tengo un gran cariño. Simplemente no era lo que había anticipado. Tampoco Carol esperaba pasar sus vacaciones sola en casa con nuestro hijo enfermo. Habrá momentos en nuestra vida en los que nos encontraremos en un camino inesperado, enfrentando circunstancias más graves que unas vacaciones desorganizadas. ¿Cómo respondemos cuando los acontecimientos fuera de nuestro control alteran la vida que habíamos planeado? El 6 de junio de 1944, Hiram Shumway, un joven subteniente del ejército americano, desembarcó en Omaha Beach como parte de la invasión a Normandía, lo que realizó sin ningún percance. Pero el 27 de julio, como parte del avance de los aliados, resultó herido por una mina antitanque. En un instante, su vida y su futura carrera médica se vieron afectadas de forma dramática. Después de varias cirugías que le ayudaron a recuperarse de la mayoría de sus heridas, pero nunca recuperó la vista. ¿Cómo iba a responder? Después de pasar 3 años en un hospital de rehabilitación, regresó a su hogar en Wyoming. Sabía que su sueño de convertirse en médico ya no era posible, pero estaba decidido a seguir adelante, casarse y mantener una familia. Finalmente consiguió trabajo en Maryland como consejero de rehabilitación especialista en empleo para ciegos. En su propio proceso de rehabilitación había aprendido que los ciegos son capaces de hacer más cosas de lo que él había pensado, y durante sus 8 años en ese trabajo ayudó a encontrar empleo a personas ciegas más que en otro país. Confiando en su capacidad de proveer para una familia, Hiram le propuso matrimonio a su novia diciéndole: si tú lees el correo, organizas los calcetines y conduces el auto, yo puedo hacer el resto. Al poco tiempo se sellaron en el templo de Salt Lake y fueron bendecidos con 8 hijos. En 1954, los Shumway regresaron a Wyoming, donde Hiram trabajó 32 años como director de educación para sordos y ciegos. Durante ese tiempo prestó servicio 7 años como obispo del barrio Cheyenne 1 y luego 17 como patriarca de Estaca. Después de su jubilación, los Shumway sirvieron también como matrimonio misionero en la misión Londres Sur. Hiram Shumway falleció en marzo de 2011, dejando atrás un legado de fe y confianza en el Señor, aún bajo condiciones difíciles, y una gran posteridad de hijos, nietos y bisnietos. La vida de Hiram quizás haya cambiado a causa de la guerra, pero nunca dudó de su naturaleza divina y de su potencial eterno. Al igual que Él, somos hijos e hijas de Dios, procreados en espíritu, y aceptamos su plan por medio del cual podríamos obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal para progresar hacia la perfección y finalmente lograr nuestro destino eterno como herederos de la vida eterna. Ningún cambio, prueba u oposición puede alterar ese curso eterno. Solo nuestras elecciones al usar nuestro albedrío. Los cambios, los desafíos que encontramos en la vida mortal afectan a cada uno de nosotros de manera única. Al igual que ustedes, he sido testigo de esos desafíos, tanto a familiares como a nuestros amigos a causa de la muerte de un ser querido, un amargo divorcio, no haber tenido la oportunidad de casarse, enfermedades o lesiones graves, incluso desastres naturales como hemos visto recientemente, y la lista continúa. Aunque cada cambio puede ser exclusivo de nuestras circunstancias individuales, existe un elemento común en ese desafío.
La esperanza y la paz están siempre disponibles a través del sacrificio expiatorio de Cristo. La expiación proporciona las medidas correctivas y la sanación para todo cuerpo herido, espíritu dañado y corazón roto. Él sabe de una manera que nadie más puede entender qué es lo que necesitamos para poder avanzar en medio del cambio. A diferencia de nuestros amigos y seres queridos, el Salvador no solo se compadece de nosotros, sino que puede tener empatía perfecta, porque ha estado donde nosotros estamos. Además de pagar el precio de nuestros pecados y sufrir por ellos, Jesucristo también caminó por cada senda, encaró cada desafío, enfrentó cada dolor físico, emocional o espiritual de la vida mortal. El presidente Boyd K. Packer enseñó: la misericordia y la gracia de Jesucristo no se limitan a los que cometen pecados, sino que abarcan la promesa de paz sempiterna para todos los que acepten y los sigan. Su misericordia es un gran sanador, aún para las víctimas inocentes. En esta experiencia mortal no podemos controlar todo lo que sucede, pero tenemos control absoluto de cómo responderemos a los cambios. Eso no implica que los desafíos y las pruebas que enfrentemos no tengan consecuencias, ni que sean fáciles de encarar o enfrentar. No implica que estaremos libres de dolor o de angustia. Significa que hay un motivo para tener esperanza y que gracias a la expiación podemos seguir adelante y encontrar días mejores, incluso días llenos de gozo, luz y felicidad. En Mosía leemos el relato de Alma, el ex sacerdote del rey Noé y de su pueblo, quienes, habiendo sido advertidos por el Señor, salieron para el desierto seguidos por las tropas del rey. Después de 8 días, llegaron a una tierra muy hermosa y placentera, en la que plantaron sus tiendas, empezaron a labrar la tierra y a construir edificios. Su situación ahora parecía prometedora. Habían aceptado el Evangelio de Jesucristo, se habían bautizado como convenio de que lo servirían y guardarían sus mandamientos, y se multiplicaron y prosperaron en sumo grado en la tierra. Sin embargo, sus circunstancias cambiarían pronto. Un ejército lamanita que se hallaba en las fronteras, al poco tiempo, tanto Alma como su pueblo fueron puestos bajo servidumbre. Fueron tan grandes sus aflicciones que clamaron a Dios. Además, sus captores les ordenaron que dejaran de orar. De lo contrario, serían muertos. Alma y su pueblo no habían hecho nada para merecer su nueva condición. ¿Cómo iban a responder? En lugar de culpar a Dios, se volvieron a Él y le derramaron sus corazones. En contestación a su fe y oraciones, el Señor respondió: «Animaos, aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas». Poco después, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Aunque todavía no habían sido liberados de la servidumbre, al volverse al Señor y no alejarse de Él, fueron bendecidos según sus necesidades y su sabiduría. El elder Dallin H. Oaks enseñó: las bendiciones para sanar vienen de muchas maneras, cada una adaptada a nuestras necesidades individuales que son conocidas para Él. ¿Quién más nos ama? A veces la curación sana nuestras enfermedades o levanta nuestras cargas, pero otras veces se nos sana al otorgársenos fortaleza, comprensión o paciencia para soportar las cargas que llevamos. Finalmente era tan grande su fe y su paciencia que Alma y su pueblo fueron liberados por el Señor y dieron gracias, porque estaban en servidumbre y nadie podía librarlos excepto el Señor su Dios. La triste ironía es que, con demasiada frecuencia, las personas más necesitadas se alejan del Salvador. Una escritura nos muestra sobre la serpiente de bronce que nos enseña que cuando enfrentamos los desafíos tenemos una opción. Sin embargo, muchas personas no vieron a la serpiente como símbolo que fue levantado para que sobrevivieran. Pero muchos vieron y vivieron. Mas hubo muchos que fueron tan obstinados que no quisieron mirar, por tanto perecieron. Al igual que los antiguos israelitas, también se nos alienta que miremos al Salvador y vivamos. Porque su yugo es fácil
y ligera su carga, incluso cuando la nuestra es pesada. Alma Hijo enseñó esta verdad sagrada cuando dijo: sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. En estos últimos días el Señor nos ha proporcionado numerosos recursos, nuestras serpientes de bronce, todos ellos diseñados para ayudarnos a mirar a Cristo y poner nuestra confianza en Él. Enfrentar los desafíos de la vida no tiene que ver con ignorar la realidad, sino con dónde decidimos centrarnos y sobre qué fundamento elegimos edificar. Estos recursos incluyen, pero no se limitan a, estudiar regularmente las Escrituras y las enseñanzas de los profetas vivientes, la oración y el ayuno frecuentes y sinceros, participar dignamente de la Santa Cena, asistir regularmente al templo, las bendiciones del sacerdocio, el sabio asesoramiento por medio de profesionales capacitados e inclusive la medicación debidamente recetada y utilizada. Cualquiera que sea el cambio que afrontemos en la vida y cualquiera sea el sendero inesperado que tengamos que recorrer, la manera en la que respondemos es una elección. Volvernos al Salvador y asirnos a su brazo extendido es siempre nuestra mejor opción. El elder Richard G. Scott enseñó esta verdad eterna. La felicidad real y duradera, acompañada de la fortaleza, el valor y la capacidad de sobreponernos a las peores dificultades, se obtiene concentrando la vida en Jesucristo. No hay garantía de resultados inmediatos, sino la absoluta seguridad de que, cuando el Señor lo disponga, aparecerá la solución, la paz prevalecerá y el vacío se llenará. De estas verdades comparto mi testimonio. En el nombre de Jesucristo. Amén. El Rey León es una película clásica animada sobre la sabana africana. Cuando el Rey León muere, tratando de salvar a su hijo, el príncipe león es forzado al exilio, mientras un gobernante déspota destruye el equilibrio de la sabana. El príncipe león reclama su reinado mediante la ayuda de un mentor, y sus ojos se abren a la necesidad de crear un equilibrio en el gran ciclo de la vida de la sabana. Al reclamar su lugar legítimo como rey, al joven león se le aconseja mirar más allá de lo que ve. Al aprender a ser herederos de todo lo que nuestro Padre tiene, el Evangelio nos enseña a mirar más allá de lo que vemos. Para mirar más allá de lo que vemos, debemos mirar a los demás a través de los hijos de nuestro Salvador. La red del Evangelio está llena de una gran variedad de personas. No podemos comprender plenamente las decisiones y los antecedentes psicológicos de las personas en nuestro mundo, congregaciones de la iglesia, ni aún en nuestra familia, ya que muy rara vez tenemos todo el panorama de quiénes son. Debemos mirar más allá de las suposiciones y estereotipos fáciles de hacer y ampliar el pequeño lente de nuestra experiencia. Mis ojos fueron abiertos para mirar más allá de lo que podía ver cuando servía como presidente de misión. Un joven elder llegó con una mirada atemorizada. Cuando lo entrevisté, él con tristeza dijo: quiero regresar a casa. Yo pensé, bueno, podemos arreglar esto. Le aconsejé que trabajara con ahínco y orara acerca de ello por una semana y que luego me llamara. Una semana después, casi a la misma hora, llamó. Todavía quería irse a casa. Otra vez le aconsejé orar, trabajar arduamente y que me llamara en una semana. En nuestra próxima entrevista, las cosas no habían cambiado. Él insistía en irse a casa. Yo sencillamente no iba a dejar que eso sucediera, así que empecé a enseñarle sobre la sagrada naturaleza de su llamamiento. Lo animé a olvidarse de sí mismo y ponerse a trabajar. Pero sin importar qué consejo le diera, no cambiaba de idea. Por último, se me ocurrió pensar que yo no tenía el panorama completo. Fue entonces cuando sentí la impresión de preguntarle:
Elder, ¿qué es lo que le resulta difícil? Lo que dijo me partió el corazón. Presidente, no sé leer. El sabio consejo que yo pensaba que era tan importante que él escuchara no era para nada relevante a sus necesidades. Lo que él más necesitaba era que yo mirara más allá de mi apresurado juicio y permitiera que el Espíritu me ayudara a entender lo que realmente estaba pensando ese elder. Él necesitaba que yo lo viera de la manera correcta y le ofreciera una esperanza. En cambio, actué como una bola de demolición gigante. Este valiente elder aprendió a leer y se convirtió en un discípulo de Jesucristo muy puro. Él abrió mis ojos a las palabras del Señor, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué gran bendición es cuando el Espíritu del Señor amplía nuestra visión. ¿Recuerdan al profeta Eliseo que despertó y encontró que el ejército sirio tenía rodeada su ciudad con caballos y carros? Su criado estaba asustado y preguntó a Eliseo qué iban a hacer ante esa situación. Eliseo le dijo que no se preocupara, diciendo las memorables palabras: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. El criado no tenía idea de lo que el profeta estaba diciendo. Él no podía mirar más allá de lo que veía. Sin embargo, Eliseo veía batallones de ángeles dispuestos a presentar batalla por el pueblo del profeta. Entonces Eliseo oró al Señor para que abriera los ojos del joven, y él miró, y he aquí, el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. A menudo nos alejamos de otras personas por las diferencias en lo que vemos. Nos sentimos cómodos entre aquellos que piensan, hablan, visten y actúan como nosotros, e incómodos con aquellos que vienen de diferentes circunstancias u orígenes. En realidad, ¿no venimos todos de diferentes países y hablamos diferentes idiomas? ¿No vemos todos el mundo a través de las enormes limitaciones de nuestra propia experiencia de vida? Algunos ven y hablan con los ojos espirituales, tal como el profeta Eliseo, y otros ven y se comunican con la vista literal, tal como lo hice yo con mi misionero analfabeto. Vivimos en un mundo que se alimenta de las comparaciones, las etiquetas y la crítica. En vez de mirar a través de los lentes de las redes sociales, tenemos que mirar hacia adentro para ver los atributos divinos a los que tenemos derecho. Esas cualidades y anhelos divinos no se pueden publicar en Pinterest ni en Instagram. Aceptar y amar a los demás no significa que debemos adoptar sus ideas. Obviamente, la verdad exige nuestra más alta lealtad, aunque nunca debe ser una barrera para la bondad. El amar a los demás verdaderamente requiere la práctica continua de aceptar el mejor empeño de los demás, cuyas experiencias de vida y limitaciones tal vez nunca conozcamos totalmente. Mirar más allá de lo que se ve requiere centrarse de manera consciente en el Salvador. El 28 de mayo de 2016, Bo Ritchie, de 16 años, y su amigo Austin estaban en una hacienda de la familia en Colorado. Bo y Austin, con mucha ilusión, subieron a sus vehículos todoterreno para un día de aventuras. No habían ido muy lejos cuando se encontraron en condiciones peligrosas donde sucedió algo trágico. El vehículo de Bo que conducía volcó de repente, dejándolo debajo de 180 kilogramos de acero. Cuando su amigo Austin llegó al lugar, vio a Bo luchando por su vida. Con todas sus fuerzas trató de levantar el vehículo de encima de su amigo, pero no se movía. Oró por Bo y luego, desesperadamente, fue en busca de ayuda. El personal de emergencia finalmente llegó, pero unas pocas horas después, Bo falleció y fue liberado de esta vida mortal.
Sus padres llegaron con el corazón destrozado. Mientras estaban en el pequeño hospital con el mejor amigo de Bo y su familia, un oficial de policía entró al cuarto y entregó el teléfono móvil de Bo a su madre. Mientras recibía el teléfono, sonó una alarma. Ella lo abrió y vio la alarma diaria de Bo. Leyó en voz alta el mensaje que su hijo adolescente y sumamente aventurero se había puesto para leer todos los días. Decía: acuérdate de poner a Jesucristo en el centro de tu vida hoy. El que Bo centrara su vida en su Redentor no disminuye el dolor de sus seres queridos por su ausencia. No obstante, da gran esperanza y significado a la vida y las decisiones de Bo y permite a su familia y amigos mirar más allá de solo la tristeza de su muerte prematura a las alegres realidades de la vida venidera. Qué tierna misericordia para los padres de Bo el ver a través de los ojos de su hijo lo que él más valoraba. Como miembros de la Iglesia, se nos ha dotado de alarmas espirituales personales que nos advierten cuando estamos mirando solo con los ojos mortales, alejándonos de la salvación. La Santa Cena es nuestro recordatorio semanal para centrarnos continuamente en Jesucristo, a fin de que lo recordemos siempre y que siempre podamos tener su Espíritu con nosotros. Pero a veces ignoramos esos sentimientos que son un recordatorio y alarma. Cuando tenemos a Jesucristo en el centro de nuestra vida, Él hará que nuestros ojos sean abiertos a mayores posibilidades de las que nosotros solos podamos comprender. Recibí una carta muy interesante de una fiel hermana acerca de una alarma protectora que sintió. Me dijo que en un esfuerzo por ayudar a su esposo a comprender cómo ella se sentía, comenzó a hacer una lista en su teléfono de cosas que él decía o hacía y que la irritaban. Dedujo que cuando llegara el momento, habría recopilado pruebas escritas para compartir con él que lo harían querer cambiar su forma de comportarse. Sin embargo, un domingo, mientras participaba de la Santa Cena, centrándose en la expiación del Salvador, se dio cuenta de que el documentar sus sentimientos negativos sobre su esposo estaba alejando al espíritu de ella y nunca iba a cambiarlo a él. Se activó la alarma espiritual en su corazón que dijo: olvídate de todo. Borra esas notas, no son útiles. Después escribió, y cito: me tomó tiempo presionar, seleccionar todas y mucho más apretar, borrar. Pero al hacerlo, todos esos sentimientos negativos se perdieron en el espacio. Mi corazón se colmó de amor, amor por mi esposo y amor por el Señor. Tal como Saulo en el camino a Damasco, la visión de ella cambió. Las escamas de la distorsión cayeron de sus ojos. A menudo nuestro Salvador abrió los ojos de los ciegos tanto física como espiritualmente. Abrir nuestros ojos a la divina verdad, literal y figuradamente, nos prepara para ser sanados de la miopía mortal. Cuando prestamos atención a las alarmas espirituales que señalan la necesidad de una corrección en el curso o una perspectiva eterna más amplia, estamos recibiendo la promesa de la Santa Cena de tener su Espíritu con nosotros. Eso le sucedió a José Smith y Oliver Cowdery en el templo de Kirtland, cuando Jesucristo enseñó verdades convincentes y prometió que el velo de las limitaciones mortales serían retiradas de sus mentes y los ojos de su entendimiento serían abiertos. Testifico que mediante el poder de Jesucristo somos capaces de mirar espiritualmente más allá de lo que literalmente vemos. Al recordarle y tener su Espíritu con nosotros, nuestros ojos del entendimiento se abrirán. Entonces, la gran realidad de la divinidad dentro de cada uno de nosotros se grabará más potentemente en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén.
We are indeed grateful for Agradecemos al coro del Tabernáculo Mormón la hermosa música que nos ha ofrecido esta mañana. Nuestro último discursante para esta sesión será el presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. Después de las palabras del presidente Eyring, el coro pondrá fin a esta reunión cantando Creo en Cristo. La última oración la ofrecerá el elder José A. Teixeira, de los 70. My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, ruego humildemente que el Espíritu del Señor esté con nosotros mientras les hablo. Mi corazón rebosa de gratitud al Señor, cuya iglesia esta es, por la inspiración que hemos recibido de las oraciones fervientes, los sermones inspirados y los cantos angelicales durante esta conferencia. El pasado mes de abril, el presidente Thomas S. Monson dio un mensaje que conmovió corazones en todo el mundo, incluso el mío. Habló del poder del Libro de Mormón. Nos instó a estudiarlo, a meditar en él y a aplicar sus enseñanzas. Prometió que si todos los días dedicábamos tiempo a estudiar, meditar y observar los mandamientos que contiene el Libro de Mormón, tendríamos un testimonio vital de su verdad, y el testimonio resultante del Cristo viviente nos mantendría a salvo en los momentos de tribulación. Como muchos de ustedes, oí las palabras del profeta como si fuera la voz del Señor dirigiéndose a mí. Y también, como muchos de ustedes, decidí obedecer esas palabras. Desde que era niño, he sentido el testimonio de que el Libro de Mormón es la palabra de Dios, que el Padre y el Hijo se aparecieron a José Smith y hablaron con él, y que apóstoles de la antigüedad visitaron al profeta José para restaurar las llaves del sacerdocio a la iglesia del Señor. Teniendo ese testimonio, he leído el Libro de Mormón todos los días durante más de 50 años, por lo que hubiera sido razonable pensar que las palabras del presidente Monson iban dirigidas a otra persona. Sin embargo, al igual que muchos de ustedes, sentí que la exhortación y la promesa del profeta me invitaban a hacer un esfuerzo mayor. Muchos de ustedes han hecho lo que hice yo: orar con mayor intención, meditar en las Escrituras y enfocarse más por servir al Señor y a otras personas por Él. El feliz resultado para mí y para muchos de ustedes ha sido lo que el profeta prometió. Aquellos que aceptaron su consejo inspirado, hemos oído el Espíritu con más claridad, hemos hallado un poder mayor para resistir la tentación y hemos tenido una fe mayor en Jesucristo, en ese Jesucristo resucitado, su Evangelio y su iglesia viviente. En una época de cada vez más conmoción en el mundo, esos aumentos de testimonio han expulsado la duda y el temor y nos han brindado sentimientos de paz. Haber dado oído al consejo del presidente Monson ha tenido otros dos efectos maravillosos en mí. En primer lugar, el espíritu que él prometió ha producido una sensación de optimismo sobre lo que depara el futuro, aun cuando la conmoción en el mundo parece aumentar. Y, en segundo lugar, el Señor me ha dado a mí y a ustedes un sentimiento aún mayor de su amor por quienes sufren. Hemos sentido un sentimiento mayor y un sentido de aumento de desear ayudar, de ir a rescatar a los demás, un deseo que ha sido la esencia del ministerio y las enseñanzas del presidente Monson. El Señor prometió amor por los demás y valor al profeta José Smith y a Oliver Cowdery cuando las tareas que tenían por delante podrían haberles parecido abrumadoras. El Señor dijo que el valor necesario procedería de su fe en Él como su roca. No tengáis miedo, hijos míos, de hacer lo bueno, porque
Lo que sembréis, eso mismo cosecharéis. Por tanto, si sembráis lo bueno, también cosecharéis lo bueno para vuestra recompensa. Así que no temáis, rebañito, haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno. Pues si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. He aquí, no os condeno. Id y no pequéis más. Cumplid con solemnidad la obra que os he mandado. Mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis ni temáis. Mirad las heridas que traspasaron mi costado y también las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies. Sed fieles, guardad mis mandamientos y heredaréis el reino de los cielos. El Señor dijo a sus líderes de la restauración, y nos dice a nosotros, que cuando estamos edificados con fe sobre su roca, la duda y el temor disminuyen y aumenta el deseo de hacer lo bueno. Al aceptar la invitación del presidente Monson de plantar un testimonio de Jesucristo en el corazón, obtenemos el poder, el deseo y el valor para ir al rescate de otras personas sin preocuparnos por nuestras propias necesidades. He visto esa fe y ese valor muchas veces cuando santos de los últimos días creyentes se han enfrentado a pruebas terribles. Para dar un ejemplo, me hallaba en Idaho cuando se rompió la represa de Teton el 5 de junio de 1976. Descendió una muralla de agua, miles huyeron de sus hogares, miles de hogares y negocios quedaron destruidos. Milagrosamente, fallecieron menos de 15 personas. Lo que vi allí lo he visto siempre, que un santo de los últimos días se ha mantenido firme sobre la roca de un testimonio de Jesucristo. Se tornan intrépidos porque no tienen duda de que Él vela por ellos. Ignoran sus propias pruebas para ir y ayudar a otras personas y lo hacen por amor al Señor, sin pedir recompensa alguna. Por ejemplo, cuando se rompió la represa de Teton, un matrimonio de santos de los últimos días estaba de viaje a kilómetros de distancia de su hogar. Pero en cuanto oyeron la noticia en la radio, se apresuraron y regresaron a Rexburg. Y en vez de ir a su propia casa para ver si estaba destruida, fueron en busca de su obispo. Lo encontraron en un edificio que hacía las veces de centro de auxilio. Él estaba ayudando a dirigir a los miles de voluntarios que llegaban en autobuses escolares. Se acercaron a él y le dijeron, «Obispo, acabamos de llegar. ¿Dónde podemos ayudar?» Él les dio los nombres de una familia, y aquel matrimonio estuvo sacando lodo y agua casa tras casa, trabajando desde el alba hasta la noche, durante días, hasta que finalmente se tomaron un descanso para ir a ver su propia casa. Se la había llevado la corriente y no había nada que limpiar, de modo que volvieron inmediatamente a su obispo y le preguntaron, «Obispo, ¿hay alguien en quien podamos ayudar?» Ese milagro de valor y caridad, el amor puro de Cristo, apacible, se ha repetido a lo largo de los años y por todo el mundo. Sucedió en los terribles días de la persecución y las pruebas durante la época del profeta José Smith en Missouri. Ocurrió cuando Brigham Young dirigió el éxodo desde Nauvoo y cuando llamó a los santos para que fueran a lugares desiertos de todo el oeste de los Estados Unidos para ayudarse los unos a los otros a crear Sion para el Señor. Si leen las anotaciones de los diarios de esos pioneros, verán el milagro de la fe expulsando la duda y el temor, y leerán de santos que dejaron sus propios intereses para ayudar a otras personas por el Señor antes de regresar a sus propias ovejas o a sus campos sin arar. Vi el mismo milagro hace unos pocos días, después del huracán Irma, después de que tanto Puerto Rico como St. Thomas y Florida fueran devastados, lugar donde los santos de los últimos días se unieron a otras iglesias, grupos de comunidades locales y organizaciones nacionales para comenzar los trabajos de limpieza. Al igual que mis amigos de Rexburg, una pareja que no es miembro de la iglesia se centró en ayudar a su comunidad en vez de trabajar en su propia casa.
Cuando algunos vecinos santos de los últimos días ofrecieron ayudar con 2 árboles grandes que bloqueaban la entrada de su casa, la pareja explicó que se habían sentido abrumados, así que habían decidido dedicarse a ayudar a los demás con la fe de que el Señor proveería la ayuda que ellos necesitaban en su hogar. El esposo después mencionó que antes de que los miembros de la iglesia llegaran para ofrecer su ayuda, ellos habían estado orando. Habían recibido una respuesta de que la ayuda llegaría y recibieron esa ayuda pocas horas después de sentir esa seguridad. He oído una información de que alguien ha empezado a llamar a los santos de los últimos días que visten las camisetas de manos mormonas que ayudan, los ángeles amarillos. Una hermana santos de los últimos días llevó su vehículo a reparar y el hombre que la ayudó describió la experiencia espiritual que tuvo cuando la gente con camisetas amarillas retiró los árboles caídos de su jardín. Y luego dijo él, me cantaron una canción acerca de que soy un hijo de Dios. Otra residente de Florida, que tampoco es miembro de la iglesia, contó que santos de los últimos días llegaron a su hogar cuando estaba trabajando en su jardín, destrozado, sintiéndose abrumada, con mucho calor, a punto de llorar. Y los voluntarios hicieron, en sus palabras, un verdadero milagro, sirviendo no solo con diligencia, sino con risas y sonrisas, sin aceptar nada a cambio. Vi esa diligencia y escuché esas risas cuando, un sábado ya tarde, hablé con un grupo de santos de los últimos días ahí, en Florida. Los voluntarios detuvieron sus labores de limpieza el tiempo suficiente para permitirme estrecharles la mano. Dijeron que 90 miembros de la estaca de Georgia habían elaborado un plan para sumarse al rescate de Florida la noche anterior. Habían salido de Georgia a las 4 de la mañana, condujeron durante horas, trabajaron todo el día hasta la noche y tenían planeado seguir trabajando al día siguiente. Lo describieron todo con sonrisas y con buen humor. El único estrés que percibí fue que querían que dejase de darles las gracias para poder regresar al trabajo. El presidente de estaca había encendido de nuevo la motosierra y estaba trabajando en un árbol caído mientras un obispo apartaba unas ramas. Cuando nos subimos al automóvil para ir hasta donde estaba el siguiente equipo de rescate. Al principio de ese día, cuando nos íbamos de otro sitio, un hombre se acercó al auto, se quitó la gorra y nos dio las gracias por los voluntarios. Dijo, no soy miembro de su iglesia, pero no puedo creer lo que han hecho por nosotros. Que Dios los bendiga. Los voluntarios santos de los últimos días que estaban a su lado sonrieron, se encogieron de hombros, como si no merecieran alabanza alguna. Mientras los voluntarios de Georgia iban a ayudar a hombres que no podían creer lo que hicieron, cientos de santos de los últimos días de esa parte tan asolada de Florida habían recorrido cientos de kilómetros hasta otra parte donde habían oído que había gente más afectada. Ese día recordé y entendí mejor las palabras proféticas del profeta José. El hombre que está lleno del amor de Dios no se conforma con bendecir solamente a su familia, sino que va por todo el mundo anheloso de bendecir a toda la raza humana. Vemos ese amor en la vida de los santos de los últimos días, de todas partes. Cada vez que sucede un evento trágico en cualquier parte del mundo, los santos de los últimos días realizan donaciones y se ofrecen como voluntarios para que las labores humanitarias de la iglesia se presten en cualquier lugar. Rara vez es necesario pedir voluntarios. De hecho, en algunas ocasiones tenemos que pedirles que se organicen y vayan cuando ya las personas que dirigen los rescates están organizados. Ese deseo de bendecir es el fruto de personas que obtienen un testimonio de Jesucristo, su evangelio, su iglesia restaurada y su profeta. Esa es la razón por la que el pueblo del Señor no duda ni teme. Esa es la razón por la que los misioneros sirven voluntariamente en todo rincón del mundo. Esa es la razón por la que los padres oran con sus hijos por otras personas. El fruto no surge cuando los líderes los instan, sino cuando los jóvenes y los miembros actúan con fe.
Cuando esa fe se lleva a la práctica, lo cual requiere un sacrificio abnegado, genera el cambio de corazón que les permite sentir el amor de Dios. Sin embargo, ese cambio de corazón solo es duradero si seguimos el consejo del profeta. Si cesamos después de un intento significativo, el cambio se desvanecerá. Los santos de los últimos días que son fieles han aumentado su fe en el Señor Jesucristo, en el Libro de Mormón como la palabra de Dios y en la restauración de las llaves del sacerdocio de su iglesia verdadera. Ese testimonio incrementado nos ha dado más valor y preocupación por los demás hijos de Dios. Pero los desafíos y las oportunidades que quedan por delante requerirán mucho más. No podemos prever los detalles, pero conocemos el panorama general. Sabemos que en los tiempos que estamos viviendo, sí, los últimos días, el mundo estará en conmoción. Sabemos que en medio de cualquier dificultad que se presente, el Señor liderará a los santos de los últimos días fieles para que lleven el Evangelio de Jesucristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y sabemos que los verdaderos discípulos del Señor serán dignos y estarán preparados para recibirlo cuando Él vuelva. No tenemos que temer. De modo que aun cuando ya hayamos edificado la fe y el valor en nuestro corazón, el Señor espera más de nosotros y de las generaciones venideras. Ellos necesitarán ser más fuertes y valientes, porque harán cosas más grandes y más difíciles de las que hemos hecho nosotros. Y enfrentarán una mayor oposición del enemigo de nuestras almas. El Señor señaló la manera de mantener el optimismo a medida que seguimos adelante. Dijo: mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. El presidente Monson nos dijo cómo hacerlo. Debemos meditar en el Libro de Mormón y las palabras de los profetas y ponerlas en práctica. Orar siempre, ser creyentes y servir al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Debemos orar con toda la energía de nuestro corazón por el don de la caridad, el amor puro de Cristo. Y por encima de todo, debemos ser constantes y persistentes en seguir el consejo profético. Cuando el camino se pone difícil, podemos confiar en la promesa del Señor, la promesa que el presidente Monson nos recordó cuán a menudo ha citado estas palabras del Salvador. Y quienes os reciban, allí estaré yo también, porque iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sostenernos. Testifico que el Señor va delante de la faz de ustedes, siempre que están en su obra. A veces, ustedes serán el ángel que el Señor envía para sostener a otras personas. A veces ustedes serán los que estén rodeados de ángeles que los sostendrán, pero siempre tendrán su espíritu en el corazón, tal y como se les promete en cada servicio sacramental. Solo tienen que guardar sus mandamientos. Los mejores días para el reino de Dios en la tierra están por delante. La oposición fortalecerá nuestra fe en Jesucristo, como lo ha hecho desde los días del profeta José Smith. La fe siempre derrota el temor. El permanecer juntos genera unidad. Sus oraciones por los necesitados son oídas y contestadas por un Dios amoroso que no se adormece ni duerme. Testifico que Dios el Padre vive y desea que ustedes vuelvan a casa con Él. Esta es la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Él los conoce, los ama y vela por ustedes. Él expió los pecados de ustedes y de todos los hijos del Padre Celestial. Seguirlo a Él en la vida y servir al prójimo es la única senda que conduce a la vida eterna. Lo testifico y les dejo mi bendición y mi amor en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
Nuestro querido Padre Celestial, te damos gracias por el Evangelio de Jesucristo. Te agradecemos, Padre, por los templos en el mundo, por el día de reposo y por la bondad que hay en los miembros de la Iglesia. Oramos, Padre, de que seamos bendecidos para incrementar nuestra compasión por nuestros hermanos, de que tengamos un deseo cada vez mayor para buscar los nombres y llevarlos al templo, y tengamos un deseo cada vez mayor de compartir el Evangelio de Jesucristo, y que nos regocijemos en la luz y al observar el día de reposo, tanto en la iglesia como en el hogar. Estamos agradecidos por nuestro profeta y te pedimos que lo bendigas. Y hacemos esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia, y la música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.